Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Generalizada. ¿Cómo se vive? Así se vive en todo el país. No, pero y acá con 30... En todo Cuba se vive así. Ni siquiera... No es tan cierto. No es tan cierto. Raúl, la ideología no nos puede No, cegar pero a es que ese yo he estado en punto, Cuba, yo he vivido en Cuba. ¿Quién? Lo que quiero darte a entender con este ejemplo es que es tan inhumano y criminal el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, pero que también hay que pensar cómo ha podido resistir Cuba desde 1956. Con la bota, con el fusil en la cabeza. Yo de la creo que gente. el pueblo cubano es un pueblo que el pueblo cubano se quiere despercudir de ese gobierno en cuanto pueda, sino que no puede. Viste, las Cuba no fue como Vladimiro Montesinos con Fujimori, que se ponen de acuerdo para ver cómo nos hacemos millonarios y cómo hacemos un Estado corrupto y nos metemos y hacemos un golpe. No, Cuba fue un proceso de guerrilla, un proceso de liberación. Dinero. Raúl, ¿sabes qué? Escuchándote hablar, ¿sabes qué? Los liberales clásicos y los socialistas clásicos como tú estamos de acuerdo en varias cosas, salvo en la receta de cómo se hace. Porque yo descreo también profundamente de este Estado del que tú estás hablando. O sea, estoy en desacuerdo de un Estado grande que se alíe con un par de sujetos con dinero y un grupo de amigotes para beneficiarlos a ellos a espaldas de un montón de gente. Solo que la solución para muchos de nosotros es abramos el Estado, desregulemos, quitemos leyes malas y dejemos que realmente todos puedan competir en igual condiciones. Y si el mayor tiene mucho dinero y no va a competir en igual de condiciones, ataquemos a pero nivelemos la cancha. Pero entiendo que tú también quieres lo mismo. Pero, Fabricio, en alguna oportunidad... sin ponernos etiquetas ideológicas, entiendo que tú quieres lo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero para mi patria? ¿Ya? Yo quiero para mi patria que realmente las oportunidades sean oportunidades. Okay. Y que todos puedan partir desde una posición democrática. Bueno, en eso estamos de acuerdo, pero ¿por qué estamos en desacuerdo entonces? No, es que el desacuerdo ¿cuál es? Que esa oportunidad de que tú puedas tener dinero, que tú puedas tener el carro de lujo, o que un grupo pueda tenerlo, no puede significar nunca convivir con pobreza extrema. Lo que tenemos que alcanzar es una vida digna de todo ser humano por su sola condición de ser humano. Yo estoy de acuerdo con eso. Y si tú quieres tener un Mercedes convertible en la puerta de tu casa, oye, te felicito y te aplaudo. Y no necesitaría ni envidiarte. Pero no te va a hincar el ojo y te va a hincar el hígado, como dijo alguno. Y si soy tan capaz como tú, a lo mejor me lo compro y te pido dónde lo compraste. Sí, claro. Y lo compro. Pero lo que voy es que no puedes tú andar con tu convertible en un país de 10 millones de miserables. El problema de eso es que metes al Estado como solucionador moral del asunto, incluso como el que va a decidir darle dinero a uno más que al otro, subvencionar tal empresa, ayudar con dinero al otro. Eso, ahí estamos en desacuerdo, en un sentido de que el Estado no es su prerrogativa del Estado. El Estado no tiene esa naturaleza, no está hecho para eso. El imperio de la ley significa que el Estado ejerce la violencia de manera legal. Y por naturaleza el Estado no puede estar ayudando a la gente. En ese sentido, ahí empezamos a diferir. Ya, es una concepción. Mi concepción de Estado es el Estado como monopolio de la violencia. Solamente con eso ya tiene un papel preponderante en el presente y el futuro de una sociedad. ¿Por qué? Porque controla la violencia. Y si no controla a alguien la violencia, nos matamos entre todos y esto se termina. Detrás del Estado... Y por eso hay una Constitución que nos protege del Estado. Una Constitución que son las reglas de juego de un Estado que pertenece a una clase dominante. La clase dominante en estos momentos... Ahí hay discusión. ¿Pero por qué? Pues la clase dominante ¿cuál es? Minera Poderosa, por ejemplo, es una clase dominante. Podría ser la clase dominante socialista en su momento también, que se convierte en una especie de... Pero estamos hablando del Perú en estos momentos. Sí, lo sé. ¿no? Es que el problema no es llegar a eso tampoco. No, el problema es llegar a justicia social y de paz con justicia social. Bueno, no la justicia social... La justicia está de acuerdo. Pero la paz no es la social. No, pero la paz. La justicia social no es justicia. ¿No? ¿Pero si hace justicia no? para un grupo de gente, hay un poco de gente que está recibiendo injusticia. La justicia siempre tiene que ser individual, si no, no es justicia. Es que claro, eso es una percepción de sociedad. O sea, la critico, ¿no? Democráticamente. Lo que pasa es que el Estado no responde a Fabricio ni a Raúl Nolesía. El Estado debe responder por igual a los 34 casi millones de peruanos que hoy estamos acá, de los cuales el 30% padece pobreza extrema. Correcto. Entonces, no estamos en una solución de un Estás Estado. saltando una idea base. El Estado directamente no responde a esas 33 millones de personas. El Estado responde primero a la Constitución. Pero esa Constitución es el poder ¿de quién? Del soberano. ¿Quién es el soberano? Es el pueblo.
Pero si esa constitución la hicieron detrás del pueblo o a espaldas del pueblo, como se hizo la del 93, Aquí yo estamos creo muy que en así desacuerdo. estamos Para empezar, complicadísimos. yo no uso la palabra soberano porque para mí el soberano, ¿quién es? Dios. Él es el soberano. Él es el soberano. El soberano no Pero terrícolamente hablando, es ni siquiera eso. subsoberano. Bueno, vamos es que a decir. esa es la discusión. El cristiano tiene profundas convicciones de que el soberano, o sea, entonces, si entendemos que en un país como este el soberano es el Señor, no podemos entrar en cuestiones morales, no podemos entrar en cuestiones educativas y tampoco podemos entrar en querer solucionar temas que son enteramente de conciencia. Y ahí también entra el asunto del mercado. A ver, el mercado se regula por sí mismo al final. Lo han llamado mano invisible, lo han llamado la intervención de como tú quieras. Bueno, Pero es una- déjame preguntarte, porque tú sabes mucho más de economía que yo. sobre No, todo de seguramente tú Pero no, más. pero desde el aspecto, digamos, de una tendencia Por más favor. liberal. Tú me hablas que el Estado se regula todo, la mano invisible es famosa, pero yo te pregunto, el oligopolio de las farmacias con Incafarma y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que acaparan el 70%, Sí, claro. ¿eso se regula solo? No, es que ¿Ah? el Estado tiene funciones. No es que el Estado, no es que no existe el Estado tiene funciones básicas. Tiene eso, funciones. pero hay que justicia, apoyarlas, pues. justicia es una función Ajá. del Estado. Seguridad es una función del Estado. Obra pública, justamente las carreteras que no existen en Patás, Empatás, ¿no? ¿no? Esa es Donde función está del la Estado. mina más importante de oro del Esa Perú. es función del no Estado. no hay una Son carretera. cosas que el Estado tiene que hacer. Así es. No es que no existe el Estado. El Estado no tiene que existir. Evidente, la Biblia menciona el asunto, ¿no? Es una forma de control, pero no control abusivo, no debería ser abusivo, ¿no? Debería ser el modo de control para que podamos vivir tranquilamente y en paz. El Estado debe provocar la paz entre los seres humanos. Hay un dato que no está en la pauta, Maribel, discúlpame, te lo voy a pedir ahorita, ¿sabes? Si corremos para conseguir las imágenes de Luisito Comunica en Cuba. ¿Las podemos conseguir ahorita de YouTube? Ángelo, dale. ¿Sabes quién es Luisito Sí, Comunica, no? me comentabas, El, lo he el escuchado. mexicano, El que es un mexicano youtuber que- súper conocido que se gana 100,000 soles mensuales con YouTube. 100,000 al cambio, ¿no? O sea, serán 30,000, 40,000 dólares mensuales. ¿Qué cosa hace? Recorre el mundo, hace reportajes de 40 minutos y los cuelga en su... Y se fue a Cuba hace una semana, creo, 2 semanas. Y dijo que lo que iba a hacer era un video, un documental, una impronta de lo que está ocurriendo en el tema turístico. A ver, iba a promover el turismo en Cuba y le abrieron las puertas los cubanos y lo dejaron entrar. Hizo su chamba en Varadero, no sé, pues en la tiendecita, ¿cómo se llama? La bodeguita del La medio. bodeguita del medio. Pero de ahí agarró y tu pata se fue a los mercados, se fue a los barrios, se fue a los callejones y descubrió que a las familias les dan un pan a la semana. A ver, 1 kilo de arroz por mes. Pero por lo menos Hay- es 1 kilo de arroz. Pero, Yo le invito a Luisito que vaya a promover Machu Picchu también, pero que se vaya a los barracones del Callao Sí, para pero ver no es una cómo cosa generalizada. cómo se vive. Así se vive en Ah, todo el país. No, pero y acá con 30... En todo Cuba se vive así. Ni no siquiera... es tan cierto. No es tan cierto. Raúl, la ideología no nos puede No, pero cegar a es que ese yo he estado en punto, ¿ah? Cuba, yo he vivido en Cuba ¿Quién un te buen llevó a tiempo. Cuba? Me ha llevado el placer de conocer la justicia social No, pues, y ver si un yo país te voy que a llevar resiste. a mi casa, te voy a llevar al lugar No, más no, no, bonito, no, la voy a no. arreglar, la voy a No, maquillar te cuento, para que veas yo lo más me lindo. mi primera esposa, bueno, ya no estoy con ella, ¿no? Mi primera esposa era cubana. Y yo viví un tiempo en Cuba. Y viviendo con libreta, ojo, con eso de libreta que cada mes el Estado te da Bueno, una cantidad. debes haber bajado de peso en ese tiempo. Te pero se pusiste come flaco, más seguro. sano, créeme que se come más Te sano. pusiste- ¿ah? más sano, y la más- salud. más sano porque no comes, No, pues. no, no. Más sano, no, obviamente, no vas a comer no grasa, es un ayuno, no es No vas a un comer ayuno. proteína, qué sé yo, ¿no? No, pero en verdad, Cuba hay que mirarla con ojos un poco de crítica, seguro, pero no podemos hablar de Cuba si no hablamos de un país asediado, bloqueado por la más grande fuerza imperialista que después de Roma ha existido en la faz de la Tierra, que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Y no es ideológico, es real. Bueno, el bloqueo es real. El bloqueo, Fabricio, el bloqueo chino contra Taiwán también es igual. pero real. ¿por qué tenemos que comparar a Lucifer Porque las con dos Satanás? islas son muy Pero similares, vamos a hablar de incluso en Satanás. demografía. Vamos a hablar de Satanás, de Goliat de América y de Del Goliat de y el Asia. David. Pero, Del imperio chino también. Ya, pero pero es si hablamos de imperio, el chino también es no, otro grande. pero tú no crees entonces que el bloqueo que ha ejercido Estados Unidos contra la isla ha sido criminal. Hay criminal de hay términos hay que usar humanos. los términos correctos. Pero criminal, pues. porque Bloqueo Ale- no ha sido.
No ha sido bloqueo No, económico. ha sido una especie, han sido sucesivos embargos y condiciones pero bloqueo. económicas. Pero bloqueo es poner No, buques, bloqueo ¿no? económico, pues. Bloqueo económico. Ok, ese es otro término. Claro, pero, por Porque ejemplo- si hablas de bloqueo, la gente piensa que te están poniendo buques, te están poniendo transatlánticos, te están poniendo Bueno, cuestiones en Playa Girón para se que no se intentó pueda desestabilizar. Pero a lo que voy es, si Fabricio produce el Panadol, pero Fabricio tiene un insumo de Estados Unidos en la fabricación del Panadol y tú puedes ser de la China o de, no hablemos de China, de, no sé, de España, tú no le puedes vender a Cuba. Porque yo, Estados Unidos, si tú le vendes a Cuba, yo no te vuelvo a dar ese insumo que necesitas para el Panadol. Es decir, a lo que quiero darte a entender con este ejemplo es que es tan inhumano y criminal el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, pero que también hay que pensar cómo ha podido resistir Cuba desde 1956. con la bota, con el fusil en la cabeza. Yo de la creo que gente. el pueblo cubano es un pueblo que El pueblo supo de- cubano se quiere despercudir de ese gobierno en cuanto pueda, sino que no puede. ¿Viste las manifestaciones del 1 de mayo? Sí, Yo claro. creo que son tan Y justo iguales fue- y fue la- hace 30 o Y fue la misma 40 época, años, ¿no? justamente tu buen amigo Vladimir Cerrón se cansó de colgar cosas en su Twitter del asunto. Muy bien, tiene toda la libertad para hacerlo. Fue la misma época en donde Luisito Comunica estaba grabando las imágenes que están en YouTube. Apagones generalizados. Es más, la gente ya sabe que van a haber apagones. 3, 4 días, las refrigeradoras se pudren, por supuesto. Panes, sin pan, sin azúcar, sin elementos básicos. Llegar como turista con un champú para regalárselo a la gente es motivo para que haya una pila de gente encima tuyo queriéndote arranchar el producto. O sea, esa es la situación que Cuando vive se abrió Cuba. el turismo en Cuba, hace 25 años más o menos, no, después de la caída del muro y todo, Bueno, como apoyo nada más, como apoyo. Fidel Castro ya lo anunciaba. La parte más difícil del proceso revolucionario va a ser ahora. Ahora que la Unión Soviética se ha desintegrado y ahora que el imperialismo va a recrudecer más sus sanciones. Porque era la oportunidad perfecta, Fabricio, para que Cuba caiga. Porque ya no tenía el apoyo soviético. Esas son imágenes de Entonces Cuba, yo me actuales. pregunto si ese pueblo pudo resistir. Que más importante que la revolución No, del 56 fue la del 89, Es que, después de la Raúl, caída Raúl, del muro de no Berlín. estás hablando del pueblo. El pueblo no quiere resistir, el pueblo no le queda otra. Tiene un gobierno que no les permite votar, que no les permite decidir. Pero la votación tampoco es, pues, Fabricio, la solución de la democracia. Es que Mira cómo de estamos esta en este país votando Lo cada entiendo. 5 años Es lo y menos malo no que tenemos. solucionamos nada. Es lo menos malo que nos hemos inventado. No hay una manera de gobernarnos a nosotros mismos más eficiente que esta ineficiente democracia, porque lo otro es dictadura, lo otro es monarquía, lo otro es... Pero ¿no te parece más escandalosa ocurrió en la URSS? la dictadura que se basa en la mentira de que cada 5 años le dice al pueblo tú eres el que va a elegir su historia? ¿Cuál Pero- es la mejor forma No, para gobernarnos? pero es que cuando decimos menos imperfecto, yo creo que es menos moral, por último. ¿Por qué? Porque Cuba nace por una revolución. Cuba no fue como Vladimiro Montesinos con Fujimori, que se ponen de acuerdo para ver cómo nos hacemos millonarios y cómo hacemos un Estado corrupto y nos metemos y hacemos un golpe. No, Cuba fue un proceso de guerrilla, un proceso de liberación, así como Perú se liberó de la corona española. Entonces nosotros también tenemos que entender con respeto los procesos históricos de cada país. Lo de Cuba no es que Fidel se le ocurrió un día decir voy a tomar el poder. Se luchó, Fabricio. Sí, Ahora lo sé. que hay cosas que corregir, seguro. Sacar a Como- esa gente que está ahí, ¿no? Ya es hora de que se vayan, ¿no? Pero para que venga, ¿qué, Fabricio? Para que los cubanos decidan por sí mismos qué cosa es lo que quieren. Pero Porque- tú quieres decidir hoy por los No, cubanos. es que mi conciencia me dice que debo reclamar, debo protestar por este asunto, puesto que hay gente, seres humanos como yo, que la están pasando como el infierno. A ver, y generaciones de cubanos, estamos hablando ya cuántas, 2 generaciones, 3 generaciones de cubanos Seguro. que están sufriendo. O sea, no me puedo quedar callado. No es que yo tenga que decidir, pero no me puedo quedar callado porque son seres humanos como yo. Como cualquiera. Que la están pasando mal. Hace años la están pasando mal. Y hay un inicio de marcha protestando contra el gobierno y es acallada de inmediato, gente desaparecida, porque han ocurrido. Las desapariciones están ahí, las botas que marchan contra la gente están ahí, los fusiles en contra de la gente están ahí. Mira cómo está La Habana a oscuras. Esto ocurre 2, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. El problema etcétera. del petróleo es un problema no de ahora, es un problema de siempre, pero eso también tiene que ver con los bloqueos sobre el producto que implica los Estados Unidos. Antes negociaba con mucho más libertad con Venezuela. O sea, el problema de Cuba en el tema de luz es petróleo. Es una industria y sobre todo que se basa en el petróleo. Permíteme cerrar la entrevista
permitiéndote una reflexión final sobre... ¿Sobre Cuba o sobre...? Sí, si quieres. No, primero agradecerte, ¿Podemos Fabricio. continuar un poco más, Maribel? Sí, un poco más. Dale, dale. Sí, gracias, Maribel. Me dice que está en las redes está funcionando. ¿No? Uy, Dios mío. Espero que no te ataquen. Pero tú eres democrático, así que vas a saber defender. ¿Sabes qué? A mí me han atacado. Cuando yo estaba en la tienda, un día se pararon tus amigas feministas, se Ya. pararon afuera Tú sabes muy votar, bien que yo estoy en contra de esas cosas. a querer que me voten, porque había hecho Ah. un reportaje en contra de las señoras estas pues, que hablan tonterías todo el día, ¿no? Agendas pequeñas y que distorsionan, ¿no? Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.